De madre a medallista internacional, la historia que nunca había contado completa. Hay una foto de mi vida que probablemente resume muy bien quién soy. Estoy en una pista representando a Puerto Rico con una pértiga en mano, a punto de competir en los Juegos Centroamericanos. Lo que esa foto no te cuenta es que comencé en el deporte a los 4 años. A los 13 años mis padres se divorciaron. A los 14 años quedé embarazada y el colegio donde estudiaba me dijo que no podía continuar allí. Me dijeron que el evento en el que yo quería competir en la universidad era de hombres. No me dejaban competir, ya que cuando comencé en el 1999 este evento, en ese año no era oficial para mujeres. Se hizo oficial en las Olimpiadas del 2000. Que me lesioné, me retiré, regresé, me operaron una rodilla 8 meses antes de los Juegos Centroamericanos y que entre una cosa y otra también tuve que aprender a reconstruirme fuera del deporte. Y te cuento esto porque quizás tú estás viendo mi vida hoy, el AZ Estudio, las medallas, mi trabajo como entrenadora y Holistic Health Coach y piensas que yo siempre he sido disciplinada, que siempre he sabido exactamente qué hacer o que mi vida siguió una línea bastante clara. Para nada. Mi vida se parece mucho más a esto. Construir, perder el rumbo, ajustar y volver. Muchas veces. Y ahora que llevo tantos años trabajando con mujeres, entiendo que quizás esa es una de las razones por la que puedo comprender también a una mujer cuando me dice: Andrea, yo antes podía con todo y ahora no me reconozco. Porque yo también he tenido etapas en las que he tenido que preguntarme: ¿y ahora quién soy? ¿Y cómo regreso desde aquí? Mi historia en el deporte comenzó cuando yo tenía 4 años. Mi papá me introdujo a la gimnasia y se convirtió en mi fanático número 1, gracias a Dios. Mi padre tenía una profesión súper exigente y muchísimas responsabilidades, pero aparecía en mis competencias. Y cuando yo era niña quizás no entendía lo importante que es eso, pero hoy sí lo entiendo. Pasé por el Albergue Olímpico en Salinas, San Juan, por Ponce. La gimnasia era mi mundo. A los 10 años añadí atletismo y durante un tiempo hacía ambos deportes. Yo no sabía entonces que esos dos mundos iban a encontrarse muchos años después de una manera bastante increíble. A los 13 años mis padres se divorciaron. Hey, y quiero aclarar algo porque tampoco quiero convertir esta historia en algo que no fue. Mis padres hicieron un trabajo extraordinario manteniendo una buena comunicación y nuestra familia nunca dejaron de sentirse como familia. Familia paterna y familia materna se mantuvieron unidas, gracias a Dios. Porque sé que muchos divorcios se destruyen familias. En mi caso, mis padres se divorciaron, pero mi familia hasta el día de hoy siempre se han mantenido unidas y reconozco que soy de los pocos casos que sucede así. Por eso me siento súper bendecida, pero aún así era un cambio importante en mi vida. Ese mismo año yo me retiré del deporte. Ya sabes, muchos cambios inesperados. Poco después ocurrió algo que cambió completamente el rumbo que yo imaginaba para mi adolescencia. ¡Bum! Quedé embarazada. Tenía 14 años. El colegio católico donde yo había estudiado desde kinder me informó que por sus normas yo no podía continuar allí embarazada. Imagínate esa escena por un segundo. Eres prácticamente una niña, estás embarazada y ahora tampoco puedes regresar al lugar donde has estudiado toda tu vida. Pero ¿cómo estudio? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo le doy un mejor futuro a el hijo que viene prontito si tú no me apoyas con mi educación? Pero aún así me botaron como bolsa. Pero entonces mi mamá hizo algo que de seguro cambió el resto de mi historia. Mi mamá era una de las mujeres más sabias que he conocido y no me sentó para decirme que había destruido mi futuro. No me dijo que mi vida se había acabado. No me dijo que no me iba a apoyar. Ella no me abandonó. No me dio la espalda como me hizo el colegio. Ella me dejó algo muy claro. Mis estudios continuaban. Me dijo que si yo quería casarme, podía hacerlo. Que si no, podía quedarme con ella viviendo y ella me iba a ayudar. Que eso no era una prioridad, pero estudiar no era negociable. Entré a una escuela pública que sí me aceptó y terminé mis estudios y sobre todo di a luz a mi bebé a los 15 años y él se llama Michael Josué Vázquez Zambrana. Eso hoy puede sonar como un detalle dentro de una historia mucho más grande, pero para mí no lo es, porque muchas veces creemos que la vida se define por el momento enorme que nos ocurrió y con los años he aprendido que muchas veces se define más por la decisión que tomamos inmediatamente después. Cuando llegó el momento de entrar a la universidad había otro pequeño problema. Yo no había competido durante high school, así que no tenía precisamente el resumen deportivo perfecto para pedir una beca universitaria. Pero Diosito siempre me pone
angelitos en mi vida. Había un maestro de educación física que fue mi entrenador de atletismo cuando yo tenía los 10 años. Él sabía lo que había hecho antes. Así que fue a la Universidad Católica de Ponce, habló con el director atlético y básicamente le dijo: hey, dale una oportunidad. Esta muchachita tiene potencial. Y alguien decidió creer en mí antes de que yo tuviera resultados recientes para demostrarlo. Me dieron una beca y ahí comenzó otro capítulo bastante peculiar en mi vida. En 1999 terminé entrenando triple salto y judo. Escuchaste bien, judo. Hacía judo de 3 a 5 de la tarde y luego atletismo de 5 a 7 de la noche. Tenía 21 créditos. No me preguntes quién me dejó hacer eso. Y además tenía mi hijo. Mi primera participación en triple salto tampoco fue precisamente una de película de Disney. Llegué octava. Primera empezando de atrás para adelante. Hey, no me juzgues, llegué a la final. Y en judo pasó algo inesperado. Con aproximadamente 3 meses de entrenamiento gané medalla de plata. Y terminé obteniendo una beca elite. No me preguntes cómo lo hice, pero sabes que lo hice. Todo parecía indicar que podía seguir por alguno de esos caminos hasta que vi la pértiga. Y ahí cambió todo. La primera vez que vi el salto con pértiga pensé: eso es. Porque para mí era la combinación perfecta de los dos deportes que había formado en mi infancia, la gimnasia y el atletismo. Me enamoré del evento, pero había un pequeño inconveniente. El salto con pértiga femenino prácticamente no existía en Puerto Rico ni en el mundo para las mujeres oficialmente. No era un evento oficial. Yo quería competir y me decían: no, no puedes. Era un evento de hombres, que las mujeres no compiten en eso. Y yo seguí insistiendo. Llegué a algunas competencias y le decía a los jueces: oye, yo no quiero un evento para mí, yo compito con los varones. Y en ocasiones me dejaron, pero en otras, Así mismo como yo llegaba a la pista, con la vértica me tenía que ir. Esta parte de la historia es bien extensa. Si tú quisieras que yo te la cuente a detalle, vas a escribirme en los comentarios y te podría hacer un videíto solo contándote lo que tuvimos que pasar para que ese evento se hiciera oficial y sobre todo para que me dejaran competir. Pero en el año 2000 las Olimpiadas, por fin las mujeres brincaron pértiga y se hizo oficial un evento femenino en el mundo entero por fin. Así que en el 2001 en las justas interuniversitarias en el Paquito Montaner finalmente me permitieron competir por exhibición. No era oficial, solo exhibición. No tenía contrincante, era yo, una pértiga y una pista llena de personas. Fui la única mujer compitiendo en este evento. Podría parecer que era una simple competencia sin rivales, que no significaba mucho, pero para mí significó mucho, porque gracias a eso el salto con pértiga femenino pasó a formar parte oficial de las justas interuniversitarias de Puerto Rico. Yo fui la primera mujer en saltar el salto con pértiga en las justas. Y cuando yo miro hacia atrás, esa experiencia me enseñó algo que todavía cargo conmigo. A veces ser la primera significa estar dispuesta a hacer algo cuando todavía no existe evidencia de que alguien te va a seguir. Y después vinieron los resultados. Rompí la marca nacional 8 veces en el año. Fue una experiencia inolvidable. Tenía la marca nacional de mi país. Tenía la marca nacional de mi país, Puerto Rico. Creo que uno no puede pedir nada más. Eso pensé yo. Y ahí vino el 2002. Representé a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos en El Salvador y gané medalla de bronce. Esa medalla me abrió otra puerta, una beca para terminar mi último año universitario compitiendo en la NCAA División 1 en Arkansas State University. También completé mi bachillerato en ciencia con concentración en psicología y hoy veo perfectamente cómo todas esas piezas terminaron conectándose. Rendimiento físico, comportamiento, hábitos, mente y cuerpo. En el año 2003 hice la marca para los Juegos Panamericanos de Santo Domingo. Y entonces mi cuerpo dijo, basta. Tuve un triple desgarre del hamstring. Intenté regresar, pero aún teniendo la marca para ir a los Juegos Panamericanos 2003, los perdí. No pude ir por mi hamstring. Mi hamstring no me ayudó, así que no pude recuperarme. 2005, volví a buscar una clasificación y nos fuimos para las Bahamas. Pero no salió, di 3 fouls. Eso lo que significa que yo tuve 3 intentos para pasar la altura y fallé. Y ahí me di cuenta que mi hamstring y mi físico no estaban al nivel nacional y me retiré ese mismo año 2005. Después de tantos años siendo atleta, hice lo que hace la gente cuando se acaba una etapa. Empecé a trabajar, traté de construir otra vida, hasta que escuché esto. Mayagüez 2010. Volví a nacer.
fueron los Juegos Centroamericanos. Venían a Puerto Rico, a mi casa. Y algo de mí dijo, ajá, es que yo tengo que volver a intentarlo. Así que hice algo que visto desde afuera probablemente parecía una locura. Bueno, y visto también en los ojos de mi padre. Renuncié a mi trabajo y regresé. Llevaba casi 5 años retirada del deporte sin hacer nada más que trabajar y cuidar a la familia. Pero era en ese momento o nunca. No fue fácil. Mañanas entrenando en el Paquito Montaner. Entrenaba de lunes a viernes a las 8 de la mañana hasta las 11 en la pista con mi entrenador de toda la vida, Carlos Speedy Santiago, el mejor del mundo, donde trabajábamos la técnica de pértiga y las carreras. En la noche hacía fuerza. Entrenaba lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 en el gimnasio que se hizo en mi casa con un entrenador especializado llamado Jeffrey. Martes y jueves nos íbamos al albergue olímpico en Salinas para trabajar la gimnasia. Y para mi sorpresa, la que me entrenó en ese tiempo fue la entrenadora que me había entrenado en gimnasia cuando yo tenía 10 a 13 años. Manilis. Y los sábados entrenaba en el patio de mi casa, donde habíamos puesto un trampolín barra. Eso era un día divertido de técnica. Y claro, mi entrenador Speedy siempre estaba ahí. O sea, lunes a sábado entrenando doble turno, 8 a 11 y todas las noches. Y un detalle que se me olvidó decirte. Hice esto casada con mi hijo adolescente y el que era mi esposo tenía 3 hijos. Así que se convirtieron en 4 en ese momento. En donde 2 de mis hijastros en ese momento también vivían full time en mi casa. Así que teníamos casa llena. Pero como todo no siempre es color de rosa, el regreso tampoco iba a ser limpio. En noviembre de 2009 tuvieron que operarme un menisco. Mi ortopeda me explicó el riesgo de continuar sin atenderlo. Los Juegos Centroamericanos eran 8 meses después. Era una decisión muy importante, así que nos adaptamos, nos operamos, descansamos 3 semanas con terapia y retomamos. No podía correr, así que ¿qué hicimos? A la piscina. Y cuando pude progresar, progresamos. Y al final de enero ya tenía nuevamente una pértiga en la mano increíble. Y es por eso que yo creo demasiado en querer es poder. La mente es demasiado poderosa. Entonces, apareció otro dato inesperado en unos laboratorios en febrero, pero ¿qué más? Hipotiroidismo, autoinmune, Hashimoto. En aquel momento, ni siquiera yo estaba buscando una explicación para los síntomas porque apareció en unas pruebas y se confirmó posteriormente. Literal, yo no tenía ningún síntoma. Así que ahí estaba yo. Casi con 30 años, madre de un adolescente con una rodilla recién operada, después de haber estado retirada casi 5 años, compitiendo contra atletas mucho más jóvenes que yo. Y el 2010, llegué a los Juegos Centroamericanos de Mayagüez, representando nuevamente a mi país, Puerto Rico. ¿Y saben qué pasó? Gané medalla de plata. Y lo mejor de todo, fue en mi país, Puerto Rico. En el 2002 sí fue importante, medalla de bronce, una beca para competir en la NCAA División 1, demasiado brutal. Pero competir en tu país con tu gente, priceless. Y sobre todo viendo a tu hijo en las gradas, mega orgulloso de su madre. Yo no tengo más nada que decir, porque ni sé cómo explicar todo eso, que aún hoy contándote esta experiencia, yo siento que mi piel se eriza, porque es una de mis mejores experiencias vividas. Y hay medallas que significan mucho más que el metal. Esa para mí representaba todas las veces que parecía que ya había pasado mi momento, todas las razones perfectamente válidas que tenía para no regresar y todas las adaptaciones que tuvimos que hacer para llegar. Así que durante mucho tiempo pensé que esa historia me había enseñado que si quieres algo lo suficientemente, puedes lograrlo. Hoy, con más experiencia, lo veo diferente. Querer algo muchísimo no garantiza que vaya a ocurrir. Hay cosas que no controlamos. Lo que sí podemos controlar es si estamos dispuestos a trabajar, ajustar, pedir ayuda, cambiar la estrategia y seguir apareciendo mientras todavía tenga sentido continuar. Y esa diferencia es importante porque al año siguiente yo fui a los Juegos Panamericanos en Guadalajara, México. Hice 3 intentos y fallé los 3. Así que no marqué altura y me retiré definitivamente en el 2011. Misma Andrea, misma disciplina, misma capacidad de luchar, resultados completamente diferentes. Y eso también fue una lesión, porque tu valor no puede depender exclusivamente del resultado. Pero había un problema que no esperaba. Había sido atleta desde que tenía 4 años. Ahora se había acabado. ¿Quién era Andrea si ya no es atleta? ¿Quién soy? Esa pregunta me llevó eventualmente hacia otra dirección. Mientras yo estaba viviendo en los Estados Unidos, descubrí Integrative Nutrition. En el 2012 me certifiqué como una Holistic Health Coach en el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. En el 2013 comencé a desarrollar mi negocio online con programas grupales, pero todo era 100% online. También atravesé mi divorcio en el año 2015, que fue duro, sí, pero eso tampoco me iba a parar o eso no iba a definir mi
vida. Así que, ¿qué hice? Regresé a Puerto Rico. En el 2015 me certifiqué como entrenadora del Departamento de Recreación y Deporte y comencé a trabajar presencialmente y online. También me exaltaron en el Salón de los Inmortales del Deporte de la Universidad Católica en Ponce, donde estudié mi bachillerato. Y luego de esa gran noticia me dan otra gran noticia, que me van a exaltar en el Salón de los Inmortales del Deporte ponceño, porque Ponce es Ponce y ok, no vamos a entrar en controversia a las personas que sepan el refrán, ¿ok? Pero sí, soy nacida y criada en Ponce, Puerto Rico, pero en el 2015 me mudé oficialmente para San Juan, Puerto Rico, y cuando yo sentía que estaba construyendo algo nuevo, llegó María en el año 2017. El huracán destruyó el espacio donde yo estaba trabajando presencialmente. Otra vez me tocaba reconstruirme. En enero 2018 abrí el AZ Studio en Villas de San Francisco, en San Juan. Comenzamos con una comunidad de alrededor de 30 mujeres. Hoy han pasado más de 3,000 personas por nuestras puertas. Poco a poco el estudio fue creciendo y aquel primer espacio se nos quedó pequeño. Nos mudamos al local de al lado en enero 2020. Abrimos las puertas de un estudio mucho más grande. Y entonces, ¡boom! Dios mío, 2 meses después llegó la pandemia. Tuve que cerrar desde marzo hasta noviembre. Acabamos de invertir en un espacio nuevo y de momento no sabíamos qué iba a pasar con el negocio, pero logramos regresar. Nuestra comunidad continuó creciendo y unos años después el segundo espacio también se nos quedó pequeño. En septiembre 2024 hicimos nuestra tercera mudanza. AZ Studio siempre ha estado en Villas de San Francisco. Lo que ha pasado es que hemos tenido 3 locales, cada uno más grande que el anterior, porque la comunidad también ha crecido, gracias a Dios. Todo lo que ocurrió detrás de esa mudanza, especialmente cómo enfrentamos la pandemia, después de acabarnos de mudar, merece un video completo, créeme, porque también yo te quiero contar cómo yo reconstruí creando ese negocio presencial cuando ya yo tenía uno online. Así que ese videito, no te preocupes que lo vamos a hacer prontito, así que no te lo puedes perder. Y sería bien bonito terminar la historia ahí, ¿verdad que sí? La atleta supera sus obstáculos, abre su negocio, sobrevive una pandemia. Ella continúa creciendo y todo termina perfecto. Pero la vida no funciona así. También hubo lanzamientos en lo que no vendí, actividades que preparé con mucha ilusión y a las que nadie fue, ideas que pensé que iban a funcionar y no funcionaron, y dinero que invertí y perdí. Y también hubo pérdidas para las que ninguna cantidad de disciplina podía prepararme. Perdí a mi mamá a sus 70 años con una muerte súper inesperada, un ataque al corazón masivo cuando ella no tenía ninguna condición de salud. La misma mujer que cuando yo era una adolescente embarazada me miró y decidió que mi historia no terminaba ahí. Cuando ella murió hubo una etapa en la que yo me desconecté de mi trabajo, de mi cuerpo, de mí, subí de peso, perdí la motivación y ahí apareció una ironía bien difícil de aceptar. Llevaba años ayudando a otras mujeres a cuidar su salud y yo misma estaba teniendo problemas para poder encontrarme. También perdí a una tía del maldito cáncer, una mujer que había sido fundamental en mi vida y en la crianza de mi hijo mientras yo entrenaba y viajaba. Ella me permitió ser madre y atleta y al mismo tiempo de maneras que probablemente nunca pude agradecerle lo suficiente de lo agradecida que ella estaba. Y fue en esas etapas, no cuando estaba recogiendo una medalla, donde empecé a entender de otra manera algo que hoy forma parte central de cómo trabajo. La fortaleza no siempre se ve cómo seguir adelante, a veces se ve cómo aprender a regresar, cómo aprendo a reconectarme. Yo antes pensaba que la disciplina significaba no parar. Hoy no. Hoy creo que una de las formas más importantes de disciplina es saber regresar después de parar, porque la vida te va a interrumpir. Puede ser una lesión, una maternidad, un divorcio, una pérdida, un cambio profesional, una semana terrible o simplemente una etapa en la que ya no te reconoces. Y eso conecta directamente con las mujeres con las que trabajo hoy día. Mujeres de 35, 40, 45, 50 años o más que me dicen: Andrea, antes yo podía hacer esto, antes bajaba de peso más rápido, antes tenía energía, antes era disciplinada. Y yo entiendo esa frase, pero mi trabajo no es ayudarte a perseguir eternamente a la mujer que eras antes, es ayudarte a construir una estrategia para la mujer que eres ahora. De ahí nace mucho de lo que hoy llamo el método AZ y fitness inteligente. Fuerza, energía, estructura y continuidad. No hacer más por hacer más, hacer lo que importa y construir algo que pueda sobrevivir cuando la vida vuelva a cambiar. Porque sí, si algo conecta cada etapa de mi historia, no son las medallas,
es esto. He tenido que volver a encontrarme, regresar a mí muchas veces. Después de ser madre adolescente, después de varias lesiones, después del retiro, después de María, después de pandemia, después de perder personas que amaba y seguramente tendré que volver muchas veces más. Así que si tú llegaste a este canal pensando que necesitas convertirte nuevamente en la mujer que eras hace 10 años o 20 años, quiero decirte algo, no tienes que regresar a ella. Tenemos que descubrir quién eres ahora y construir desde ahí. Así que me encantaría que me escribas en los comentarios, ¿alguna vez has pasado por una etapa en la que sentiste que tenías que encontrarte otra vez? Soy Andrea Zambrana, madre a los 15 años. Fui atleta de la Selección Nacional de Puerto Rico, doble medallista centroamericana, holistic health coach y entrenadora. Pero probablemente la credencial que más importa para este canal es que llevo muchos años aprendiendo, trabajando con mujeres y reconstruyendo mi propia definición de lo que significa ser fuerte. Aquí vamos a hablar de fuerza, alimentación saludable, energía, hábitos, salud hormonal y de cómo cuidar tu cuerpo sin convertir tu vida entera en un proyecto de fitness. Lo vamos a hacer con ciencia, sin extremos y entendiendo que una mujer real necesita una estrategia que también funcione cuando la vida no coopera. Si eso es lo que estabas buscando, suscríbete porque aquí tenemos muchísimo de qué hablar. Y si quieres comenzar hoy, en la descripción te voy a dejar el mapa 35, una herramienta gratis para ayudarte a organizar una semana saludable que realmente quepa dentro de tu vida. No necesitas empezar de cero, necesitas aprender a volver. Y créeme, yo sé bastante de eso. Aquí te voy a dejar unos playlists para que tú sigas viendo contenido en nuestro canal y nos vemos en los próximos videos. ¡Mua!